Esta estrategia de trading fue testeada durante más de 5 años y se hicieron más de 200.000 operaciones solamente para saber si funciona o no. Y ya les adelanto que sí funciona, tiene resultados bastante positivos y te los voy a mostrar más adelante en este video para que los puedas ver. La estrategia se basa en 3 indicadores que son el MACD, el estocástico y la media móvil de 200. No te voy a explicar en este video cómo funciona cada uno de estos indicadores porque ya hemos hecho videos en el canal sobre eso, pero sí que vas a ver cómo funciona esta estrategia paso a paso. Lo primero que tenés que saber es la configuración de los indicadores que modificamos un poco para que funcionen mejor, empezando por el MACD que tenemos acá y nos vamos a ir a la configuración, donde vamos a cambiar primero que nada la longitud rápida, que la vamos a dejar ya como viene, la longitud lenta, que la vamos a dejar también como viene, pero lo que es el Signal Length o Signal Smoothie, que también les va a aparecer así, lo vamos a poner en 10 en vez de 9. Por otro lado, también nos vamos a ir a la izquierda, vamos a agarrar una línea horizontal y la vamos a poner en el MACD. Vamos a hacerle doble clic, nos vamos a coordenadas y ponemos 0 para básicamente marcar en este nivel del indicador una línea totalmente blanca. Después vamos a agregar el indicador estocástico, nos vamos a la configuración y acá presten atención porque sí que cambia bastante el indicador. Primero de todo vamos a cambiar la línea K, que en vez de 14 la vamos a poner en 70 y capaz se pregunten por qué este cambio tan drástico. Básicamente para que las señales que nos vaya a dar este indicador sean mucho más certeras, nos den muchas menos señales falsas y básicamente tengamos mejores entradas. Más abajo tenemos la línea D, que en realidad en este indicador está bugueado porque acá no sería la línea D, acá es el K Smoothie, al menos así lo van a encontrar en TradingView. Pero eso no importa, simplemente el nivel que está por debajo del 70 lo vamos a poner en 10. Y abajo que aparece el Smoothie, que en realidad es la línea D, lo vamos a dejar tal cual viene porque esta línea, la línea D que la vemos acá de color naranja, no la vamos a usar. Hasta nos vamos a ir a estilo y directamente la vamos a sacar porque no es necesaria. También vamos a sacar el color del fondo que también no nos sirve. Y por último vamos a cambiar el límite superior a 65. Lo vamos a pintar de color blanco para que se vea mejor. Y el límite inferior que lo vamos a poner a 35 y vamos a pintarlo también de blanco para que se vea mejor. Para que puedan ver esta diferencia de suavidad entre un indicador y el otro, acá está el estocástico que nosotros acabamos de configurar y por debajo tenemos el estocástico normal que, como pueden ver, tiene muchísima más volatilidad la línea. Acá está mucho más suavizada y acá tiene muchas más señales falsas. Y ya por último vamos a agregar una media móvil de 200 que tenemos por acá para ya básicamente tener los 3 indicadores que necesitamos para empezar a operar. ¿Cómo funciona esta estrategia? Bueno, primero que nada solamente vamos a buscar operaciones de compra. No vamos a entrar en short y vamos a intentar aprovechar lo máximo que podamos las tendencias alcistas. Las condiciones para comprar son varias. La primera señal de todas que necesitamos tener es el cruce entre el MACD y la línea señal. Que la línea del MACD de color azul cruce para arriba a la línea señal de color naranja. La segunda condición necesaria es que este cruce se dé por debajo de la línea 0 del MACD. La tercera condición es que el estocástico en este momento que se está dando el cruce se encuentre por debajo del nivel de 35 que nosotros habíamos marcado anteriormente. Ah, y una cosa, ¿sabías que esta plataforma te regala un 7% extra de lo que deposites para poder hacer trading? Te explico cómo podés hacerlo paso a paso muy rápido. El primer paso es ya haber depositado dinero dentro de la plataforma. Después nos vamos a ir a la sección de arriba donde dice Trade y nos vamos a ir al lado izquierdo donde tenemos las 3 capas. Acá vamos a activar el código promocional que es INVERAR. Una vez que activamos este código, que va a estar activo durante 14 días desde que nosotros lo pongamos, cada vez que depositemos dinero en la cuenta de Margin se nos va a dar ese 7%. Para pasar el dinero a la cuenta de Margin, lo único que tenemos que hacer es, en este caso que yo deposité USDT, voy a darle a donde dice fondo en la cuenta de Margin de USDT. Voy a darle a fondo, voy a transferir todo lo que tengo en la otra cartera y le voy a dar a transferencia. Una vez que hago eso, como pueden ver acá, me va a decir transferencia completada y en información voy a tener un regalo y esto quiere decir que me acaban de dar el bono gratis que, como pueden ver acá, yo tenía mucho menos que 228 y ahora tengo $228 incluido con el bono. Y así sería todo para conseguir este bono gratis dentro de la plataforma, que si no te registraste vas a tener el link en la descripción.
La tercera condición es que el estocástico se encuentre por debajo del nivel de 35 que marcamos como sobreventa, ya que en ese momento se nos genera la mejor oportunidad de compra. Y por último, esta condición ya es un poco opcional de cada uno, pero por lo que estuvimos viendo mejora bastante los resultados. Vamos a necesitar que el precio se encuentre por debajo de la media móvil de 200. Sé que esto suena un poco raro porque en realidad generalmente se suele comprar cuando estamos por encima de la media móvil de 200, pero la verdad es que los resultados en el backtesting nos señalaron que esta es una mejor forma de operar. Por ejemplo, justo ahora casi se nos está dando una oportunidad de compra. Como pueden ver, tenemos que la línea del MACD está por cruzar hacia arriba a la línea señal, esto por debajo del nivel de 0 del MACD. Aparte, el estocástico está casi llegando por debajo del nivel de 35 y el precio está por debajo de la media móvil de 200. O sea, casi se nos están dando las 4 condiciones. Me quedaría esperar un par de horas más y yo podría probablemente acá meter una operación de compra. Aunque voy a tener que esperar bastante porque estoy en un gráfico de 1 hora y estoy en este marco temporario básicamente porque la estrategia fue diseñada principalmente para operar en gráficos de 1 hora o en gráficos diarios. La idea no es operar en gráficos temporarios menores a 30 minutos porque, como digo, la estrategia podría no llegar a funcionar. Una vez que nosotros ya entramos en una operación, vamos a intentar sacar la máxima ganancia posible y vamos a intentar estar lo más adentro que se pueda de la tendencia alcista. Es por esto que nosotros no vamos a poner un take profit, pero sí que vamos a poner algunas condiciones para saber cuándo tenemos que salir. Estas condiciones para salir son las mismas que para entrar, pero al revés. Primero vamos a esperar que el MACD cruce hacia abajo a la línea señal por encima del nivel de 0 y aparte vamos a esperar a que el estocástico esté por encima del nivel de 65. Con estas 3 condiciones nosotros no salimos del mercado. Obviamente que para esto el precio tiene que ir a nuestro favor, pero si nosotros entramos en la operación y por ejemplo el precio empieza a ir en nuestra contra, eso sí tenemos que poner un stop loss de seguridad para no perder todo nuestro dinero. El stop loss que vamos a poner es de un 40%. Es un stop loss enorme, probablemente me digan, y es cierto, es un stop loss bastante grande, pero justamente nosotros no solo vamos a controlar el riesgo de la operación con nuestro stop loss, sino que aparte vamos a controlar el riesgo de la operación, o sea, lo máximo que podemos llegar a perder con la cantidad de dinero que vamos a invertir. Así que, obviamente, si vamos a poner un stop loss tan grande, el capital que vamos a invertir va a ser relativamente poco para que básicamente la pérdida no sea tan grande. Obviamente que el tamaño del stop loss se puede llegar a cambiar, eso ya depende mucho de ustedes. Les voy a dejar también un video acá en pantalla por si lo quieren ver, donde justamente hablamos un poco de dónde y cómo poner un stop loss. Pero básicamente el stop loss del 40% lo pongo de esta manera porque es como se hizo el backtesting de esta estrategia. El backtesting completo de esta estrategia con todas estas condiciones como el stop loss, el take profit y demás lo pueden encontrar en el canal de YouTube de habla inglesa que se llama Serious Backtester, que justamente probó esta estrategia durante 5 años e hizo más de 200.000 operaciones para saber si funciona o si no. Los resultados que tuvo la verdad que fueron bastante sorprendentes porque consiguió ganar un 20% anual usando esta estrategia en gráfico diario y consiguió ganar hasta un 30% anual usando esta estrategia en marcos de tiempo de 1 hora. Esto es bastante bueno porque supera el crecimiento anual que suele tener el S&P 500, que es de un 11%. La estrategia fue backtesteada en índices como el S&P 500 o el Russell 2000 o el Russell 3000, así que cuando vayamos a operar en una plataforma como esta que tenemos acá, idealmente tendríamos que buscar índices como acá tenemos el S&P 500 o el UK 100 o directamente buscar acciones que también estén dentro de este mercado. Personalmente usaría esta estrategia en los torneos gratuitos que tenemos por acá en Prime XBT, que básicamente son torneos donde nos dan una cuenta demo de $6.000 para poder operar gratuitamente y sin riesgo, y podemos llegar a ganar premios reales que, como pueden ver acá, son de $500, 350 o hasta $150. Me parece una muy buena forma de poder empezar a practicar o directamente a operar con cualquier otra estrategia que ustedes tengan sin ningún tipo de riesgo, porque es una cuenta demo la que te dan para poder operar y hasta te podés ganar, como digo, premios reales. Esto ya lo probamos
probamos nosotros en nuestro canal de trading que se llama TEB, y ahí hacemos directo de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Para registrarte en un torneo simplemente tenés que irte a la parte de contest que tenés acá arriba a la izquierda, y una vez que encontrás este torneo que se llama batalla semanal, que se hace cada semana obviamente, le vas a dar a entrar. Una vez hecho eso, simplemente te pones un apodo, por ejemplo Pepito 12, acá aceptás lo que son las condiciones y le das a entrar. Automáticamente, una vez que haces eso, ya entras al torneo y podés empezar a operar una vez que obviamente empieza el torneo. Si no sabes cómo directamente empezar a operar, te voy a dejar unos videos acá en pantalla que te van a ayudar muchísimo. Y bueno, no te olvides de dejar un tremendo like, espero que te haya servido este video y nos vemos en el próximo video del canal. Hasta la próxima.